Le doy gracias al Señor por darme el privilegio de compartirles esta palabra en esta ocasión. El texto del cual les estaré hablando, si el Señor me lo permite, es en Juan capítulo 3, versículo 6, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo repito una vez más: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios puede ministrarnos en diversos momentos en nuestras vidas para edificación nuestra, y lo ha hecho recientemente en mi vida, y he de reconocer cómo estos son actos de cómo se manifiesta su infinita misericordia, así como también su profundo amor. Y en cuanto a este texto de la palabra, que seguramente ya muchos han escuchado, han leído antes, tiene un contexto, está sumergido, por así decirlo, en una historia que se llevó a cabo en Israel. Trata esta historia acerca de Jesús y Nicodemo. Jesús, bien conocemos, el Hijo de Dios, y en el caso de Nicodemo, un fariseo que llegó a tener un encuentro con Jesús en cierto lugar durante la noche. Lo que pasa es que llega a haber una conversación entre ambos de forma particular, una conversación en la cual Jesús da a conocer unos misterios que son verdaderamente importantes, tanto saberlos como entenderlos, y con la ayuda del Espíritu Santo será posible. Ahora bien, en un momento Jesús declara estas palabras a Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le da a conocer dos principios o dos verdades que son esenciales saber, relevantes al reino de Dios. Y la primera es: lo que es nacido de la carne, carne es. Muchos seguramente ya saben acerca de la condición en la que el ser humano natural se encuentra, en que una persona o un cuerpo natural, por así decirlo, un cuerpo normal de un ser humano, cuenta con lo que sería el ADN del pecado, lo que hace que esta persona, así como todo ser humano, actualmente todo ser humano, podamos a veces estar influenciados a hacer las cosas que a Dios no le agradan, estar influenciados a hacer cosas que Dios las aborrece, las odia. Cosas tales como el pecado, claramente, la injusticia, iniquidad, cosas desagradables, cosas malas ante los ojos de Dios. A veces el ser humano puede ser influenciado por esto, pero ¿por qué? Viendo lo que sería a veces el enemigo, Satanás, a influenciar a las personas a hacer esto, porque también la carne del ser humano tiene, en sí ese ADN, el ADN del pecado, que un día Dios va a terminar con ese ADN, pero de momento está presente en el ser humano natural. Y ahora, a causa de esto, a veces uno puede sentirse atraído o influenciado a hacer cosas que a Dios no le gustan, pero es por eso. A veces la carne lo quiere impulsar a uno a hacer cosas que a Dios no le agradan. La carne puede estar impulsada o motivada, orientada a hacer cosas malas ante Dios. Pero como ahora conocemos por la palabra de Dios, Dios nos puede dar una interpretación, un entendimiento para que podamos ver la palabra, percibirla en esta forma. Por ejemplo, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Después nos encontramos más adelante una carta, una epístola del apóstol Juan, que dice en el 1 de Juan 2:17: y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos damos cuenta de más verdades divinas, más verdades de Dios, y una es esta: y el mundo pasa y sus deseos. Cuando aquí la palabra de Dios menciona la palabra mundo, se refiere a cosas desagradables ante Dios, tales como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cosas que no provienen del Padre, sino del mundo. Y este tipo de cosas y sus deseos van a pasar, ¿sí? No es algo permanente, es algo temporal, algo que no se mantiene eterno, sino que algo temporal. Un día, en cierto momento, eso va a acabar. Y así es lo que pasa con aquellos deseos carnales a los cuales uno a veces se puede sentir influenciado, de que esos deseos carnales que tienen, un inicio en la concupiscencia del hombre, en la tentación que el enemigo puede tirar, ese tipo de deseos carnales un día van a acabar. Y soy un testigo, por así decirlo, de cómo he experimentado esto, de cuando a veces uno puede estar influenciado a hacer el mal, pero
o hacer algo que a Dios no le agrade, pero esto es algo temporal y con la ayuda del Señor primeramente, y después que uno pueda poner de su parte esforzándose para no hacer aquello malo, esa tentación, ese deseo mundano, ese deseo terrenal, ese deseo diabólico finaliza, llega a su fin, ¿sí? Y después nos damos cuenta de otra verdad que está en la palabra, en Juan 3:6, lo que les leí al principio, y dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús nos ha dado a conocer dos lados que son completamente distintos. En este versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Y la otra parte es la siguiente: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús le da a conocer una verdad divina muy importante a Nicodemo, pero también puede ser una palabra con la cual Dios nos esté hablando a cada uno de nosotros, para darnos a conocer un mensaje de parte de él a nosotros. Ocurre que también en un momento Jesús, en ese mismo evangelio, pero en el capítulo 6, versículo 63, declara lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bien conocemos también por la misma Biblia que Jesús dice otras palabras que dicen: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vemos y podemos encontrar que en las palabras de Jesús, en la palabra de Dios, que son espíritu, que son vida, estas sí van a permanecer para siempre. Estas sí se van a mantener, digamos, firmes, sin importar, digamos, las circunstancias materiales, físicas que puedan llegar a ocurrir alrededor nuestro. Como la palabra dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que proviene de Dios sí se va a mantener. Lo que proviene de Dios sí puede llegar a ser eterno. Lo que proviene de Dios sí va a estar firme y puede ser constante. Caso contrario, pasa con las cosas que vienen de la carne, aquellos deseos o impulsos que vienen de la carne, porque esos pasan rápido, esos pueden ser temporales. En cambio, lo que proviene del Espíritu Santo, lo que proviene de Dios, es eterno. Lo que proviene de Dios, en muchos casos, por ejemplo, bendiciones espirituales que Él nos dé, la palabra misma de Dios es eterna. Hay bendiciones que Dios nos puede dar en esta vida, que sean materiales, y es cierto que en ese caso algunas cosas nos pueden durar unos años, pero es algo normal porque son cosas materiales. Pero en el caso, por ejemplo, de la misma palabra de Dios, la palabra de Dios nunca va a acabar, nunca va a caducar, nunca va a vencer, nunca va a morir, porque son las mismas palabras que el Señor ha dicho. Este es lo que les he podido compartir ahora, que el Señor anteriormente ha puesto en mi corazón, y reconozcamos que Él habla cuando Él lo desea y la palabra de Él no vuelve vacía. El Señor les bendiga y espero que esta palabra bendiga y edifique sus vidas. Amén.